Ok, en la GTA primera que tuvimos, tenemos 10 ejercicios que teníamos que realizar. Entonces, ¿cómo es que se realizan? La primera dice, una inversión realizada hoy por 1.200.000 genera al final de un año la suma de 1.536.000. Se pide la suma ganada por intereses, ya nos dan la respuesta, tenemos que llegar a esa respuesta, y la tasa de interés de la operación financiera. Entonces, en el punto A, yo sé que me voy a ganar, o me gané, 1.536.000. Invertí 1.200.000. Entonces, ¿cuánto me gané de intereses? La diferencia. O sea, 1.536.000 menos 1.200.000. Esto nos da 336.000. Tendríamos la respuesta de la primera parte. ¿Cuánto me gano de intereses? Ahora, para saber el porcentaje, yo tomo los intereses ganados, que son 336.000, y lo divido entre el 1.200.000, que es lo que yo invertí, para saber cuánto creció, y creció en un 28%. Lógicamente que a ustedes les va a dar este 28% de esta manera. Lo multiplican por 100 y les va a quedar de esta forma. ¿Ok? Eso sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio corresponde a lo siguiente. ¿Cuánto se debe invertir hoy para tener de un semestre la suma de 8.500.000? Y se ganen unos intereses de 480.000. ¿Cuál es la tasa de interés? Entonces, si yo tengo un monto, si me voy a ganar 8 millones y medio y los intereses ganados son 480, la diferencia sería el monto que yo invertí. Esto fue con lo que yo empecé a hacer la inversión. Me gané 480.000 y al final me devolvieron 8.500. Ahora, para saber cuánto es el monto de la tasa de interés, yo tomo los intereses ganados, que son 480.000, y lo divido entre el monto que invertí. Esto, insisto, les va a dar de esta forma, vamos a ver, perdón, les va a dar de esta forma. Y a la hora de ponerlo, de multiplicarlo por 100, les quedaría entonces de esta forma. ¿Ok? Un 5.985% es lo que nosotros vamos a invertir hoy. 8.020.000 a ese porcentaje para ganarme 8 millones y medio en un semestre. El tercero era muy simple porque era nada más aplicar los porcentajes a diferentes montos. Entonces, el primer monto dice que la inversión son 10 millones. 10 millones por el 1.20%, 120.000. 10 millones por el 2.50%, 250.000. 10 millones por el 7%, 700.000. 10 millones por el 10%, 1 millón. 10 millones por el 15%, 1.500.000. Esto era nada más de multiplicar por el porcentaje. Esto no tenía así mayor ciencia. El 4. Si usted invirtió 1.500.000 durante un año, al final del cual le entregaron 2 millones, ¿cuál fue su rentabilidad? Recuerden que la palabra rentabilidad significa ganancia. Entonces, ¿cuánto fue su ganancia? No, gracias. El monto final fueron 2 millones. Y la inversión fueron 1.500.000. Entonces, los intereses que me gané fueron 500. El interés ganado, que son 500, lo divido entre la inversión, que son 1.500.000, y me da el 33%. Ahora, hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Y es que yo tomo esta fórmula. Vean, se las voy a poner aquí. 2 millones, perdón,
vamos a ver. 2 millones, que es el monto final, entre 1.500.000, esto hay que ponerlo entre paréntesis, lo ponemos entre paréntesis, menos 1, ¿ok? Y les va a dar el 0,33, pueden probarlo en su calculadora. Los 2 millones y medio, entre el 1,5 millones, que es la inversión, menos 1, me va a dar el porcentaje, multiplicado por el 100%, por 100 me da el 33%. Esta es una forma más rápida que pasar por esto, porque aquí tenemos que sacar el interés y con el interés dividir la inversión para sacar el porcentaje. Esta otra fórmula es una fórmula matemática mucho más avanzadita y entonces les puede servir para obtener el porcentaje cuando tengo el monto final y la inversión. ¿Ok? Luego tenemos en la 5, a ustedes le concedieron un préstamo por la suma de 5 millones durante un trimestre, al final del cual debe pagar 5.600.000. Ok, me prestaron 5 millones, fui al banco o fui a donde un prestamista, me dieron 5 millones y yo tengo que pagar 5.600.000 al final del trimestre. La pregunta es cuántos intereses pagué. Entonces, si yo pedí prestado 5 millones y devolví 5.600.000, tuve que gastar en intereses 600.000. 600.000 entre los 5 millones prestados me da un 12%. Y el último ejercicio, que tal vez fue el que más dolió un poquito más, pero tenemos que aprender a analizar este tipo de ejercicios. Una persona adquiere un equipo de sonido por la suma de 1.800.000 y la cancela de la siguiente manera: 20% de cuota inicial y el resto en 4 cuotas trimestrales iguales de 420.000. Teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, se puede decir que se pagó por el equipo de sonido la suma de 2.040.000. Si se cobra una tasa de interés del 6.5% trimestral, la pregunta sería ¿cuánto es el monto real que se paga? Hay varias formas de hacerlo, voy a hablar de la más fácil, la que siento que es la más cómoda, y es la siguiente. Yo tengo una cuota del 20%, entonces el equipo me costó 1.800.000. 1.800.000 por el 20% me da una cuota inicial de 360.000. A 1.800.000, que es el valor del equipo, le quito 360.000, me queda un total de 1.440.000. Ahora, 1.440.000 es el monto del bien. A esto le calculo el 6.5% y me va a dar un total de 93.600. Esos 93.600 lo multiplico por 4 porque son 4 trimestres y me da 374.400. 374.400 más el valor del equipo, que era 1.800.000, me da un total de 2.174.400. Vuelvo. Saco el 20% de la cuota inicial, 1.800.000 por el 20%, 360.000. A 1.800.000 le quito la cuota inicial y me da un total que me están prestando para que yo compre el equipo por 1.440.000. Sobre este 1.440.000 le calculo el 6.5% y me da 93.600, que multiplicado por los 4 trimestres que tengo que pagarlos, me da 374.400. Si a 1.800.000 le sumo los 374.400, el total es 2.174.400. A diferencia de los 2.040.000 que forman parte pues de esta suma, ¿verdad? Si yo cojo los 420.000 por 4 me da 1.680.000, más los 360 de la cuota, 2.040.000. Pero ese no es el monto real si yo le calculo los intereses. Con los intereses sí me da el monto correspondiente. Ok.
Algo que supuestamente debería haber venido en la guía, pero que no llegó, que no iba, era la línea de tiempo. Algunos creo que sí la entienden, otros tal vez no, pero bueno, vamos a ver. La línea de tiempo es esta línea desde la cual nosotros podemos interpretar cómo va a comportarse un préstamo. Entonces dice, un apartamento tiene un valor de 60 millones, se adquiere a crédito y se desea cancelar en un año con cuotas bimestrales. Entonces, cuando hablamos de cuotas bimestrales son de cada 2 meses. Esto se llama periodicidad. Aquí lo vemos en meses y días y aquí lo vemos por cantidad de años. Cantidad por año, perdón. Un año tiene 12 meses. Es igual a un año. Un semestre tiene 6 meses. Tiene 2 semestres el año. Un cuatrimestre tiene 4 meses. Y tiene 3 cuatrimestres el año. Un trimestre tiene 3 meses y tiene 4 trimestres el año. Un bimestre tiene 2 meses y hay 6 bimestres en el año. Un mes tiene 30 días y hay 12 meses en el año. Una semana tiene 7 días y hay 52 semanas en el año. Y un año tiene 360 días a nivel comercial. ¿Ok? Esto de la periodicidad hay que aprendérselo, hay que tenerlo bien clarito. Entonces, aquí lo tenemos bimensualmente. Mes 1 y 2, mes 3 y 4, mes 5 y 6, mes 7 y 8, mes 9 y 10, mes 11 y 12. Entonces, si la inversión es 60 millones y yo voy a pagar 11 millones cada mes, cada 2 meses, 11 millones por 6 da 66 millones. Porque son 11 más 11 más 11 más 11 más 11 más 11, 66. Ahora, si yo quiero, yo digo entonces, ¿cuánto me gano de intereses? 66 millones menos 60 mil, 6 mil. ¿Y cuánto es la tasa de interés? 6 mil entre 60 mil, 10%. La 8 es igual, parecida. Pero aquí dice que se recibe un préstamo en una institución bancaria por un valor de 25 millones para cancelar dentro de 2 años, a una tasa del 10% cuatrimestral anticipado. Entonces, yo tengo que son 25 millones. ¿Cuántos cuatrimestres hay? Hay 3 cuatrimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero son 2 años. Entonces, 25 millones por el 10% son 2 millones y medio. Un cuatrimestre, otro cuatrimestre, otro cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, otro cuatrimestre y otro cuatrimestre. Son 2 años, o sea, 3 y 3. Eso sumado, los 25 millones más los intereses, nos da 40 millones. ¿Ok? Esto sería nada más para reflejar cómo sería el comportamiento de los intereses. El 9 es diferente en el sentido que es trimestral. Entonces, son 15 millones que se pagan a 4 cuotas trimestrales iguales más los intereses. Entonces, ¿cuántos son las cuotas? Bueno, los intereses son 7% trimestral. Entonces, los 15 millones entre 4, dice que la cuota son 3.750.000. Más el 7%, que son 262.500, la suma de 3.750.000 más 262.500 da 4.012.500, que multiplicado por 4 nos da 16.050.000. Entonces, yo empiezo el préstamo con 15 millones y voy a pagar 16.050.000. ¿Ok? Y la cuota va a ser de 4.012.500 para todos los trimestres. El 10 es lo mismo, con la única gran diferencia que este primer pago yo lo hago antes de que empiece el trimestre, o sea, el primer día antes del que empiece el trimestre. Entonces, lo de enero lo pago el día que me dan el préstamo. Lo de abril, mayo y junio lo pago al finalizar marzo. Y lo de junio, julio, agosto al finalizar junio. Se paga por anticipado. Pero al final de cuentas voy a pagar exactamente lo mismo. 15 millones, 16 millones 50 mil. Ok, ahí les queda entonces la grabación de este proceso.